Y vamos a hablar de política, Sí, porque exacto. bueno, sabemos que hace pocos días se presentó la lista oficial para la presidenta del Partido Ujú. Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner es el candidato a presidir precisamente el partido. Pero además, en esta conquista de derechos que sabemos hemos logrado los y las argentinas, aparece en la lista la primera mujer trans. Está con nosotros Claudia Vázquez Aro, es doctora en comunicación, Claudia, comunicación social y presidente de OTrans Argentina. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo fue el acercamiento justamente, primero a la política? Sabemos que hace mucho que trabajás en política, pero el acercamiento a partir de Mayra Mendoza y una propuesta que te llega de justamente lo que decía Vero, integrar esta lista. Así es. Bueno, yo abrazo al kirchnerismo del 2004, con la primera ley que Néstor Kirchner lleva al Congreso, que es la ley migratoria. Sí. Y después, bueno, también vengo de la historia de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y se fue dando de una manera casi natural, si se quiere, porque, bueno, conozco a Mayra incluso en las inundaciones de La Plata, luego estuve en el Instituto Patria siendo parte de la Comisión de Género, me convocaron incluso para una reunión con Cristina para un 8M, donde éramos 18 comunicadoras, periodistas, y después Cristina nos brindó el Patria para lanzar la primera escuela de formación política para fortalecer liderazgos travestis y trans en Argentina en el Instituto Patria. Digo, por ahí viene también, ¿no?, todo este recorrido. Ahora, Claudia, es interesante porque la estructura partidaria es un tanto conservadora. Sí. Digo, todos los que conocemos el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, sabemos que este paso es un paso muy, muy relevante. Sí, tiene, creo que es un reconocimiento a la lucha del movimiento travesti trans en Argentina en particular, pero la diversidad sexual en general. Y yo creo que el kirchnerismo, el peronismo es eso, pero el kirchnerismo es la expresión, digo, reconociendo la lucha de las organizaciones de la sociedad civil de diversidad sexual, el kirchnerismo es la expresión política de la diversidad sexual. Entonces, también ser parte de la lista que encabeza Máximo Kirchner es un honor, un orgullo, pero también un desafío, ¿no? Y en ese desafío creo que la lista está conformada por cuadros jóvenes, que tiene que ver con esa alternancia que también propone distintos recorridos, ¿no?, que conjugan obviamente en una lista donde uno viene a aportar desde no solo su recorrido personal, sino también colectivo. Y yo creo que eso le da mucha riqueza a esta lista y estamos ahí para transformar las instituciones desde adentro. Yo estoy convencida que la transformación se da desde esos lugares de poder, donde se toman las decisiones, donde hay que ir poniendo en la mesa los temas de la actualidad, ¿no? Y con las actoras y los actores involucrados que venimos de muchísimos años militando, bueno, por el reconocimiento de derechos por parte del Estado, Sí, ¿no? también es un incentivo a otras mujeres trans que probablemente les interesa la política, pero bueno, tienen todavía algún temor o algún reparo en participar. Digo, sos un ejemplo en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que la despolitización tiene que ver en Argentina puntualmente y también seguro en otros países de la región, bueno, con este tipo de política que se hace siempre, ¿no? De pensar que todo empieza desde un comienzo y sobre todo basada en la meritocracia, ¿no? Solamente pueden ser unos pocos los que acceden a esos lugares de la política, unos pocos heterosexuales, imagínate la diversidad sexual ahí, pero yo creo que lejos de la meritocracia, bueno, sabemos muy bien que el resultado de llegar, por ejemplo, a ser la primera doctora en comunicación en una universidad pública tiene que ver con las políticas públicas. O sea, yo no me creo el cuento de que solamente mi esfuerzo personal y familiar, sino que yo hubiera sido imposible que sea doctora si no hubieran habido leyes de Néstor y Cristina que llevaron al Congreso y que nos cambió la vida a millones. Lista, ¿no? A millones, Y por tampoco, supuesto. mucho menos todavía. Por supuesto, digo, en mí se encarna y en muchísimos miles de argentinos, argentinas, de argentines y también diría millones, esto de las políticas públicas, ¿no? Cómo entender la migración como un derecho humano, la ley de identidad de género, que es el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, ley de cupo laboral en la provincia de inclusión. Todo esto, digo, y sobre todo llegar a ser doctora, porque yo hice también una carrera académica, soy militante del territorio, milito con las compañeras, estoy constantemente, pero yo no entiendo la teoría si no es del lado de la práctica, ¿no? O sea, Claudia, ¿vos crees que todavía hay un techo de cristal para las y los trans, digo, que tienen dificultades? Vos decías, vos sos doctora, pero bueno, muchas y muchos tienen dificultades para terminar sus estudios secundarios, para acceder a un trabajo. Bueno, sabemos que la edad promedio de vida está muy por debajo de la media. Digo, hay un montón de cuestiones que precisamente lo que hacen es limitar la posibilidad de ascender. Sí, yo creo que acá es interesante la cuestión de la historia y la memoria. El colectivo travesti trans en Argentina, no como expectativa
expectativa de vida no supera los 40 años de edad. Esto es, por un lado, por la falta de políticas públicas, por los códigos de faltas, edictos policiales, por un lado, que criminalizaron las identidades travestis y trans, la justicia ni hablar, con la criminalización de las identidades, pero también los medios de comunicación. Digo, lo importante que es transmitir que las historias de vidas, me parece interesante ponerlos en contexto, porque dan cuenta de que en realidad se puede con políticas públicas, ¿no?, como las que llevó Néstor, Cristina y ahora el presidente, llevar adelante, digo, culminar los estudios. Vos fíjate, una gobernadora que dice que los pobres no podemos llegar a la universidad. Digo, esto es la antítesis de lo que piensa un modelo, ¿no?, de pensamiento, de política, de economía, en detrimento de, bueno, el peronismo que piensa en la redistribución de la riqueza para los que menos tienen. Sí, además reconocer que también somos un ejemplo en Latinoamérica, Tal ¿no? cual, sí. ¿Por qué no también decirlo en el mundo? Sí, claro. Y reconocer también a Diana Zurco, compañera nuestra, Claro que sí, por que conduce supuesto. el Noticiero Sí. Central. Bueno, en este sentido sabemos que todos queremos que haya igualdad de condiciones para todos y todas, ¿no? Tal cual, y llegar de la mano también de Mayra Mendoza a mí me pareció interesante porque yo veo, digo, yo vivo en La Plata, ¿no? Estábamos hablando, en La Plata, ser travesti trans en La Plata, con un intendente que es Garro, que lo dijo en su campaña, que no le daría trabajo a una travesti trans, no solo porque nos criminalizó, sino que nos volvió a retroceder en las discusiones de la patologización, pues es muy difícil, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Mayra como intendenta en el barro, con las y los ciudadanos de Quilmes. Digo, pienso que desde ese lugar es interesante acompañar a Mayra, que es la que encabeza en la lista la rama femenina, pero por supuesto convencida que hay que transformar esta realidad, ¿no? Bien. Y que esta realidad la transformamos entre todos, todas y todes. Claudia, gracias por haber venido a esta segunda edición de Noticias en la televisión pública. No, Muchas por favor, gracias. gracias a ustedes. ¿Pausa? Vamos a una pausa. ¿Cómo no?